Bueno, le damos la bienvenida al doctor John James Marín, comisario de familia del municipio de Chinchiná, quien fue invitado para complementar el tema de los niños de infancia y adolescencia, sobre todo en los procesos que tienen que ver con los restablecimientos de derecho y todo lo que hasta ahora hemos querido tratar con el consumo de sustancias psicoactivas acá en el municipio de Chinchiná. Tiene la palabra el doctor John James Marín Patiño. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para toda la mesa directiva, para los honorables concejales que nos escuchan el día de hoy. Concejala, buenos días. Muchas gracias por su importante gestión para la comisaría, ayudarnos a engrosar el equipo de trabajo con la asistencia jurídica. De verdad que valoramos mucho ese esfuerzo y quiero hacerles ese reconocimiento. Muchas gracias. A todo el equipo de trabajo de la comisaría, mis compañeros de trabajo y a las personas que integran las barras, Policía de Infancia y Adolescencia. Muy bien. Esta intervención, el señor presidente solicitaba hacer un informe general de la dependencia. Nosotros vamos a circunscribir nuestra intervención a lo que fue la gestión con cierre al 31 de diciembre de 2024, porque lo que llevamos de avance con corte al 31 de enero, pues corresponde a un 20% más de las ejecutorias que en relación con el mismo periodo del año anterior desarrollamos para la oficina. Pero sí, la comisaría, aprovechando este importante espacio, presidente, que usted convocó con el propósito de hacer un análisis, una lectura, un mapeo de la situación de la infancia y la adolescencia en el municipio, sí queremos meter el dedo en la llaga y es con el tema del consumo, el porte de sustancias y cómo estamos en materia de drogadicción para el restablecimiento de derechos en Chinchiná. Pero pues por supuesto, presidente, empezamos haciendo el rastreo de cómo estamos en la dependencia o cómo cerramos el año pasado. Muy bien, dentro de las labores misionales de la oficina, que es a lo que se dedica la comisaría de acuerdo con la ley 2126 del 2021, tenemos que, en relación con el 2023 y el 2024, para mirar de pronto cómo es el comportamiento de cifras de gestión administrativa, tuvimos 37 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, 92 verificaciones de la garantía de derechos. Recordemos que la verificación de la garantía de derechos es la actividad preliminar que se hace antes de realizar el proceso de restablecimiento. La verificación es mirar si hay vulneración, riesgo de vulneración, inobservancia, y si es cualquiera de estas tres situaciones se conjura, pues entonces a abrir la investigación, que es el proceso de restablecimiento de derechos, ¿sí? Entonces, de las 92 verificaciones que se hicieron, a 37 se le aperturaron investigaciones administrativas. 101 quejas en el marco de nuestro programa de sustitución de violencias. Allí podemos decir que se encuentran enmarcadas o circunscritas las demás situaciones en relación con los índices de violencia que ya vamos a analizar y que nos han permitido resolver las situaciones de manera amigable, de manera consensuada, a partir de la vocación de ánimo conciliatorio o la vocación de cambio, transformación de las partes involucradas en los conflictos. Tenemos 16 despachos comisorios desatados de otras autoridades administrativas para las prácticas probatorias. Tuvimos 69 medidas de protección con 73 unidades de alcance o de ampliación para otros miembros de la familia, entre ellos adultos mayores, hombres, niños, niñas y adolescentes en el hogar. Tuvimos 74 audiencias de compromisos. Tuvimos 1.735 asesorías jurídicas que nos apalancaron el desarrollo de las jornadas de compromisos de sustitución de violencias, que es donde se firman los compromisos, y tuvimos 14 audiencias de conciliación. Recordemos que las comisarías de familia donde hay concurrencia de autoridades, es decir, donde tenemos defensorías asignadas y comisaría de familia, como en el caso de Chinchiná, las comisarías ya no concilian, ¿sí? Sino que esta función ya le corresponde por competencia concurrente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muy bien, ¿cómo cerramos el 2024 del 1 de enero al 31 de diciembre? De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Gobierno Nacional, tuvimos 85 casos de violencia física contra hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores en el hogar. Tuvimos 89 casos de violencia sexual y 10 casos de violencia psicológica, de los cuales 85 casos son en contra de menores de edad, es decir, entre los 0 y los 18 años. Tuvimos 93 casos en personas entre los 19 y los
59 años, donde 70 de esos casos corresponden a mujeres, y violencias ejercidas contra población adulta mayor, tuvimos 6 casos. Esto de acuerdo con el sistema de vigilancia epidemiológica para un total de 184 casos certificados. Tuvimos una reducción en relación con los casos contra niños, niñas y adolescentes. En el año 2023 reportamos 115 casos y con el desarrollo de las actividades logramos una incidencia positiva de menos el 28.7% de casos, cerrando de esos 115 en 85 casos. Ahora, esas cifras conciliadas con las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, porque no todos los comportamientos reportados constituyen un delito penal. Recordemos que la violencia intrafamiliar constituye un delito penal, ¿sí? Entonces tenemos que los 184 casos de Fiscalía, hubo 100 denuncias penales, dejando de manera residual 84 casos que no constituyeron delito, y de esos 100 delitos penales, 18 tuvieron orden de archivo, cerrando en total o consolidado el número de casos en Chinchiná investigados por el delito de violencia intrafamiliar de 82. Allí tuvimos un aumento en relación con el año 2023, que fue de 59 casos. Muy bien. Bueno, Presidenta, entonces aquí vamos a hacer un análisis de la glosa de las cifras y queremos, dentro del marco de las competencias de la Comisaría de Familia, que son los casos de violencia en el contexto familiar, explicarle al Honorable Consejo por qué hay violencia intrafamiliar en Chinchiná y qué hemos intentado hacer a la medida de nuestras capacidades para contener el flagelo. Muy bien. Empecemos por lo básico. ¿Cuál es la población de niños, niñas y adolescentes que tenemos en Chinchiná? Nosotros tenemos 11.915 niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 18 años, que le significan a la población total del municipio el 22.2%. ¿Sí? Entonces, ya ustedes empiezan a estudiar un panorama de si un equipo de 3 defensorías y una comisaría de familia son suficientes para atender una pila de 11.900 niños, niñas y adolescentes. A partir de ahí, empezamos a hacer la glosa del comportamiento violento en el municipio, donde en el año 2024, pues ya habíamos mencionado, se presentaron 184 casos pues, de violencia intrafamiliar de acuerdo con el Civigila, de los cuales 150 tuvieron atención por el Hospital San Marcos de acuerdo con el CIAU, y de esos 184 casos, con 150 atenciones, 85 correspondieron a violencia física, 89 a violencia sexual, 10 a violencia psicológica, y de ese total de casos, es decir, de esos 184, 36 fueron en contra de hombres y 157 en contra de mujeres. Entonces seguimos denotando que la mayor población incidentada o afectada en materia de violencia intrafamiliar pues son las mujeres. Sin embargo, de ese mismo total, es decir, de los 184 casos que se presentan, 86 fueron en contra de menores de edad. ¿Cómo se presentaron? 9 por violencia física, 6 por violencia psicológica y 70 por violencia sexual. Tenemos disparadas las violencias sexuales, pero ojo, eso no significa que Chinchiná sea un municipio violento en materia sexual. Significa que las instituciones o entidades del Sistema Municipal de Bienestar Familiar, de acuerdo con las labores de psicoeducación que se realiza con el equipo interdisciplinario de la comisaría, están incurriendo en una imprecisión dentro del sistema. ¿Cuál es? Cuando las familias llevan a los menores de edad para implementar métodos de planificación familiar, las IPS se están activando ruta por violencia sexual porque presumen, ¿sí?, la presunta violencia sexual, la presumen. Al presumir la violencia sexual y activar el código, las estadísticas se disparan, pero no en el 100% de los casos significa que en realidad hay violencia sexual. Y por eso es que de los 184 casos reportados en el sistema de vigilancia epidemiológica, realmente investigados penalmente, existen 84 casos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando el Honorable Consejo pues, cite al sistema de salud, pues tendrá que preguntarle por qué se encuentran disparadas en Chinchiná las violencias sexuales, ¿sí? Y si todas las violencias sexuales que reportan dentro del sistema de vigilancia y a través de los RIPS, que son los registros de atención individual a las personas, activan la ruta o el código fucsia. Pero entonces, sí puedo decirles que Chinchiná no es un municipio con violencia sexual. El grueso de las violencias en Chinchiná lo tenemos en las violencias de tipo de género, basada en género, en contra de las mujeres, sí, y de carácter físico y psicológico, que son las que menos se denuncian. Hablo de las violencias psicológicas.
De ese número de casos restantes, es decir, de los 99, de los 99 restantes, 7 fueron contra adultos mayores, son la población que menos denuncia, y 93 contra personas entre los 19 y los 59 años, de los cuales 13 fueron contra hombres y 80 fueron contra mujeres. ¿Sí? Entonces tenemos 80 mujeres incidentadas de los casos realmente efectivos investigados. Ahora, en contra de niños, niñas y adolescentes, 9 casos por violencia física, 6 casos por violencia psicológica y 30 casos por violencia sexual. Bien. Durante el año 2024 habíamos hablado entonces de que 80 casos contra mujeres. De esos 80 casos, la Comisaría de Familia ordenó 73 medidas de protección con efectos extendidos a los demás miembros de la familia, con 4 desistimientos. O sea que estamos hablando que en promedio la Comisaría de Familia ordenó una medida de protección por cada caso presentado en contra de las mujeres. Los otros 3 casos, se presume, pudieron haber sido reportados a otras entidades, abocados por la Fiscalía General de la Nación, pero no fueron reportados a la Comisaría de Familia. O sea que podemos decir que en términos generales la Comisaría reacciona en cada uno de los casos presentados. Se ordenaron 60 medidas de beneficio en relación con niños, niñas y adolescentes, incluidas en esas medidas de protección, y 92 verificaciones de derecho, con 37 investigaciones administrativas o procesos de restablecimiento de derecho. ¿Qué significa eso? Significa que de los 86 casos que tuvimos en contra de niños, niñas y adolescentes, al menos 1 tuvo verificación inicial de la garantía de derechos y a 37 se les encontró la vulneración, el riesgo de vulneración o la amenaza para apertura a la respectiva investigación administrativa. Asimismo, durante el año pasado, eso pues nos llevó a tener una reducción de 30 casos en contra del número en relación con el número de violencias contra niños, niñas y adolescentes que había cerrado en el 2023 en 114 casos. Pero la realidad es que de esos 184 casos, entonces solo 100 constituyeron delito penal de acuerdo con el artículo 29 del Código Penal, que es el delito de violencia intrafamiliar. Y según la Fiscalía General de la Nación, que es la que se encarga de hacer el estudio de si ese comportamiento que se carga en el Civigila a través del RIPS, que es el registro de atención en el hospital o en cualquier IPS, constituye o no delito, se encontraron que solo 100 constituye delito, donde entonces 84 casos no reunieron esas características y por lo tanto fueron solo incidencias para la atención en el servicio de salud. Y de esas 100 investigaciones se archivaron 23. Entonces, se archivaron 18, hubo 18 archivos en la Fiscalía. Entonces, quedaron 82 investigaciones activas, 23 casos más que en el año 2023, que nos pasó o nos saltó de 59 casos de violencia sintetizada, conciliada las cifras de la Fiscalía General de la Nación con el Civigila, ¿sí?, a 82 en lo que cerró el pasado 2024. Esa es la síntesis de violencias, eso es el panorama que tenemos en el municipio en materia de violencia intrafamiliar. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurren las violencias en Chinchiná? ¿Por qué hay violencia intrafamiliar en Chinchiná? Violencia intrafamiliar hay en Chinchiná porque en el 87% de los 184 casos que se presentaron, de acuerdo al estudio de causas que hace el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, la trabajadora social, las profesionales en desarrollo familiar, los psicólogos, los practicantes, el judicante, el jurídico, ¿sí?, el 87% de los casos existe incidencia de consumo de sustancias psicoactivas. Eso significa que Chinchiná, primera conclusión, no es un municipio violento. Si es lo que quieren dar a conocer en los medios de comunicación o es lo que quieren sacar por redes sociales. Chinchiná no es un municipio violento a nivel intrafamiliar. Eso sí, Chinchiná es un vector de potencial consumo y microtráfico de sustancias psicoactivas. Eso sí es innegable. Y eso es una herencia que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, en el 87% de los casos de violencia intrafamiliar hay incidencia del consumo de sustancias psicoactivas. La gente entra en estados alterados de conciencia e incurre en agresiones. Eso es lo que se encuentra en la comisaría. Ahora, ¿cómo estamos en materia de consumo? ¿Sí? Que entro pues a complementar un poco la intervención del Centro Zonal del Café, porque sí es muy importante que el Consejo sepa cómo estamos en Chinchiná. Durante el 2024, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, solo se reportó un caso de intoxicación, uno, ¿sí?, para un menor de 16 años que fue atendido por el Servicio de Salud. ¿Sí? Uno. De acuerdo con la Policía Nacional, nosotros tenemos 3 subestaciones con más o menos 5 o 6 unidades de policía
que operan para atender 21 veredas en la zona rural. Segunda conclusión, el sector más golpeado por el microtráfico es la zona rural. Es la zona rural y ese territorio merece toda la atención porque la tendencia estadística es que las labores de microtráfico que se contengan en el municipio, en la zona urbana, tienden a expandirse a la zona rural, que es la zona donde no hay mucha presencia institucional. Entonces, de acuerdo con el reporte emitido por las subestaciones, no se presentaron solicitudes, inconformidades, quejas, reacciones, tan ni siquiera informes por porte o consumo de spa o violencia intrafamiliar que fueran recepcionadas por estas subestaciones. Entonces ya vamos 0 contra 1, 0 reportes en las subestaciones de policía, un reporte en el sistema de vigilancia epidemiológica. Pero es que nosotros somos conscientes de que el consumo está ahí, ¿sí? Está ahí, pero toca destaparlo, ¿sí? Destapémoslo pues. Muy bien. Empecemos el rastreo por las instituciones educativas. ¿Cómo estamos en materia de consumo? Al hacer el análisis sobre consumo de sustancias psicoactivas al interior de las instituciones educativas, ¿sí? En relación con los casos que de convivencia escolar se cargan en el sistema unificado de información de convivencia escolar, donde se cargan las situaciones tipo 2 o 3, que de acuerdo con la ley 1620 son las situaciones que generan daño o involucran delitos penales por parte de los estudiantes, donde tenemos consumo y porte de sustancias psicoactivas al interior de las instituciones. Versus pues, los casos de violencia intrafamiliar, tenemos las siguientes cifras. Las 10 instituciones educativas del municipio, las 7 públicas y las 3 privadas, nos dijeron que el número de reportes de consumo de sustancias psicoactivas había cerrado en todo el 2024 en 62 reportes. ¿Sí? Entonces ya pasamos de 1 y 0 a 62 al interior de las instituciones. Ojo, teniendo en cuenta que las instituciones educativas es donde tenemos mayormente concentrada la población menor de edad, que es la que nos preocupa y la que forma parte del factor de competencia de la Comisaría de Familia y del ICBF. 62 reportes. De esos 62 reportes, solo a 46 se les activó ruta ante el ICBF y de esos 46, solo 11 tuvieron restablecimiento de derechos. 11. Frente al tema de convivencia, que es donde cargamos las conductas que constituyen delito y donde tenemos el porte y el consumo, entonces tenemos que las instituciones educativas cargaron al SUICE, que es el Sistema de Información 31, porque entre otras cosas las instituciones en este momento no tienen claves de acceso asignadas, entonces no pueden mover el sistema. Y ese sistema, ese SUICE, tiene una implicación, todo lo que se cargue al SUICE tiene que ser verificado por la autoridad de menores. No hay claves, no hay cómo cargar, no hay reporte fidedigno, no hay restablecimiento de derechos. Entonces vamos empezando como a sacar las conclusiones. Del SUICE solamente de esos 31 hay 10 reportes y solo de esos 31, 30 tuvieron ruta ante el ICBF por consumo y porte, ¿sí? Y de esos 30, 8 tuvieron restablecimiento de derechos en materia de convivencia. Vamos a la violencia intrafamiliar. Las instituciones nos reportaron que por violencia intrafamiliar se hicieron 27 reportes a la Comisaría de Familia. Recordemos que el grueso de la violencia intrafamiliar, no solo en materia de niños, niñas y adolescentes, no solo lo encontramos en las instituciones educativas, sino allá en las redes vecinales, donde constantemente llegan las quejas de los vecinos, de la fiscalía, del hospital. Entonces, las instituciones nos aportan un 30% de la información. 27 casos de violencia intrafamiliar reportados, con 22 rutas activadas ante la Comisaría de Familia, y de esas 22 hubo 19 restablecimientos de derechos. Pero, oh sorpresa, cuando nosotros implementamos nuestro programa de sustitución de violencias, que es el que nos permite a nosotros suscribir compromisos en las instituciones con los acudientes, padres de familia y los menores de edad que están incidentados por cualquiera de estas causas, tenemos una cifra bien notoria. De esas intervenciones, porque a nosotros nos llaman para decir, bueno, comisario, necesitamos que nos ayude a contener aquí el desaconductamiento, ¿cierto? Los estudiantes no hacen caso. El porte, el consumo, el ausentismo y la deserción escolar. Hemos encontrado en las instituciones que el ausentismo y la deserción son los principales detonantes en materia de consumo, porque como el estudiante no tiene que hacer, entonces ocupa la meta en cosas que no debe. No solamente en sustancias psicoactivas, sino también en sustancias embriagantes de otra naturaleza, como las bebidas alcohólicas. ¿Cuántas intervenciones tuvimos por familia? No personas, por familia. Familia, entiéndase, estudiante con acudiente representante legal. 1.555. Entonces, ahí empieza a estar la realidad del consumo en Chinchina en materia de menores de edad.
1.555 intervenciones. Pero esa cifra necesita un soporte. Muy bien. Metámonos al Hospital San Marcos. De acuerdo con la unidad estadística del Hospital San Marcos, en solo el 2024 se presentaron 31 atenciones de consumo de sustancias psicoactivas por urgencias y producto de intoxicaciones. 31 atenciones, ¿cierto? De 0 a 18 años. Pero de acuerdo con el análisis de comportamiento de consumo de sustancias psicoactivas del departamento que está a cargo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, ¿sí?, a través del análisis de los RIPS, esos RIPS son los registros individuales de prestación de servicios de salud que los tiene que llenar cada IPS. Es decir, un formulario que se diligencia a la hora de que se le brinda atención en salud a cualquier usuario o a cualquier afiliado o a cualquier paciente que necesite, ¿sí? Se reportaron en Chinchiná 409 atenciones. 409 atenciones por consumo de SPA con mayor incidencia en menores de edad. ¿Qué nos preocupa? Que de acuerdo con ese mismo informe, Caldas ocupa el primer lugar a nivel nacional en consumo del LSD, que es una sustancia sintética, y en el uso de vapeadores, con un 22% pues, de incidencia, y nos ocupa el segundo lugar a nivel nacional a nivel de marihuana, en consumo de marihuana. Caldas ocupa el segundo lugar. Pero también Caldas ocupa el primero y segundo lugar en la exploración de sustancias de alta complejidad, como por ejemplo el popper, con una prevalencia del 3.4, y el consumo de pegantes. Ustedes saben cuáles son las implicaciones en la salud de un menor de edad con el consumo de pegantes, con una incidencia del 1.8% de la población nacional de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántos tenemos en Chinchiná? 12.000. Bueno, pero necesariamente la ley establece unas competencias para atender estos temas. Entonces, listo, somos conscientes desde la comisaría que aunque la pila de casos de violencia intrafamiliar resulta siendo superior a la pila de restablecimientos de derecho que se presentan en materia de consumo, el consumo está ahí y el consumo es la causa. Las autoridades tienen que responder. ¿Qué nos dice la policía? La policía nos dice que de acuerdo con la sábana de delitos de operatividad que reporta el Comando Departamental de Policía, con corte al cuarto trimestre del año 2024, en Chinchiná se cautaron 100 gramos de drogas sintéticas. Esos 100 gramos de drogas sintéticas le significan al municipio 78% menos sustancia incautada que en el 2023, que fueron 178 gramos, pero un 4% más que en el 2022, que fueron 96 gramos. 13.589 gramos de marihuana, 21% más que en el 2023, que fueron 10.809, y un 51% más que en el 2022, que cerró en 6.739 gramos. O sea, el consumo de marihuana ha sido progresivo en los últimos 3 años. 2.658 gramos de bazuco, 35% más que en el 2023, que cerró en 1.656 gramos, y 79% más que en el 2022, que fueron 534 gramos. Ha sido progresivo. 0.77 gramos de base de coca. Increíble que en Chinchiná se vea base de coca. O sea, eso es descarado para el sistema. No solamente para el sistema de salud, que debe atender y activar la ruta, sino para el sistema de seguridad, que debe contener el porte. Descarado. 0.77 gramos de base de coca, 15.45 más que en el 2024, que fueron 0.657 gramos, y 47.43 menos en el 2022, que fueron 1.478 gramos. Y 0.421 gramos de cocaína. Cocaína, el oro blanco, cocaína. 52.49% más que en el 2023, que fueron 0.200, y 10.42% menos que fue en el 2022, que fueron 0.470 gramos. ¿Sí? Incautado. ¿Qué significa eso? Significa que el microtráfico está ahí, respirándonos al cuello, ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Está siendo atendido, está siendo intervenido de manera incipiente, de acuerdo a las capacidades operativas y de reacción de cada entidad y cada institución, pero está ahí. ¿Qué más significa eso? Aquí el aumento progresivo, por ejemplo, en marihuana, sintéticos y bazuco, claro, por supuesto que de entrada refleja un aumento en la gestión de las autoridades de policía.
que se celebra, por supuesto, porque es gracias a la gestión de la Policía Nacional que estas actividades se pueden hacer. Pero también refleja una preocupación, ¿sí? ¿Cuál es la preocupación? Que como el aumento ha sido progresivo, la mayor gestión significa también una mayor circulación, un aumento de la circulación de la sustancia. Y un aumento de la circulación de la sustancia significa un mayor porte, y un mayor porte significa un mayor consumo. Ahora, ¿dónde se está consumiendo la sustancia? De acuerdo con la misma sábana de delitos, la población incidentada es la que está entre los 2 y los 52 años, es decir, tenemos la infancia, la adolescencia y la juventud. Ahí está el consumo. Empecemos a hacer la siguiente relación. 0 casos reportados de quejas en el sector donde tiende a expandirse el mercado ilícito de sustancias, que es la zona rural. Pero no hay por qué culparlos, es que son 3 subestaciones que se rompen el lomo para atender 21 veredas. Es que la Policía Nacional hace lo que tiene que hacer, pero no tiene cómo desplegarse en su totalidad. Y no tiene cómo desplegarse en su totalidad agente de infancia. Le voy a explicar por qué, porque eso sí es muy importante que usted lo tenga claro. Porque su función como policía de infancia y adolescencia no es el restablecimiento de derechos. Su función es brindar garantías de seguridad. Y si a usted le van a cargar la responsabilidad del restablecimiento de derechos en materia de consumo, apague y vámonos, porque significa que aquí no hay restablecimiento de derechos. Ese es el problema del consumo de la juventud en Chinchiná, el restablecimiento de derechos. Porque claro, ya no lo explicaban aquí, es que el restablecimiento de derechos se inicia o se activa por el sistema de salud. Es que hay que activar el restablecimiento por el sistema de salud. No, señores. Para los abogados que hay presentes dirán que transgredir la ley 1516 que dice que el consumo de sustancias psicoactivas es un tema de salud pública y que por lo tanto debe ser conocido, debe ser declarado o concebido como un tema de salud mental y que debe ser atendido por el sistema de salud, es una tesis admisible. Pero la realidad es otra, porque una cosa es que el menor reciba atención por salud mental en el Hospital San Marcos y en las sedes que se abran en futuro. Felicitaciones al Consejo, también abro paréntesis por la gestión de la apertura de los puestos. Y otra bien diferente es que se restablezcan derechos. Hay 4 fases de consumo: explorativo, ¿sí?, habitual, permanente, el explorativo, el social, el habitual y el problemático. Nosotros tenemos en Chinchiná consumo problemático de sustancias, pero porque no se ha contenido. Hay que empezar a contenerlo desde la fase de exploración, que lo encontramos en las instituciones educativas y allá en las calles, en las zonas donde está restringido el porte y el consumo. Allá están, ¿sí? Pero claro, hay que restablecer derechos. Eso no significa que el menor tenga que ser puesto al servicio de salud para que desde allá activen una ruta con las defensorías de familia, no. ¿Y entonces para qué sirve el sistema de responsabilidad penal? Es que si el menor de edad le está prohibido el consumo de sustancias y para él no aplica la dosis personal, ¿sí?, ¿por qué la consume? Porque la porta. Y si el porte es un delito penal, ¿por qué no se procesa? Es que la ley también ofrece el sistema de responsabilidad penal. Sí, claro, respetamos la tesis de que tenga que activarse la ruta por el sistema de salud, aunque no en su totalidad. ¿Sí? Somos sujetos a la ley, por supuesto. Hay que activar el sistema de responsabilidad penal. ¿Dónde están las autoridades judiciales de menores? ¿Dónde están? El golpe duro al microtráfico en Chinchiná requiere la intervención de los menores, que son los instrumentos para la diseminación de la sustancia. ¿Dónde están? Bueno. De acuerdo con esa misma sábana de delitos, ese informe de policía del Comando Departamental, se han identificado en Chinchiná 13 zonas de expendios en la zona urbana y 0 en la zona rural. Por favor, tengan presente este dato: 13 zonas de expendio en zona urbana y 0 en zona rural. Es decir, en Chinchiná, en las 21 veredas, no se expende, ni se porta, ni se consume sustancias psicoactivas. La sábana de delitos. La sábana de delitos del informe de la Policía Departamental. ¿Sí? Sin embargo, entre las vigencias 2023, 2024 y lo que va corrido del 2025, se han extendido 504 órdenes de comparendos por los artículos 34, numerales 1, 2, 3, 4 y 5.
Artículo 38, numerales 1 y 5, literal A, y el artículo 39, que tiene que ver con expendio a menores de edad de sustancias del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, ¿sí? Y por el artículo 140, que es el consumo en zonas restringidas, que son los numerales 7 y 8, que son los que recientemente aclaró la Corte Constitucional mediante sentencia C-127, que fue el que flexibilizó el consumo. 504 órdenes de comparendo, es decir, el consumo está ahí. Ahí está el consumo. Ahí está el consumo. ¿Qué significa esto? Esto significa que la policía hace bien su trabajo, aplica el Código de Policía y Convivencia Ciudadana, pero el problema que tenemos aquí no es la función de policía, porque la policía está cumpliendo con su labor. El problema aquí es el restablecimiento de derechos por consumo, que lo estamos considerando en un 100% un tema de salud pública, cuando en realidad lo que tenemos en Chinchiná, que no es un municipio violento, sino un vector potencial de consumo de sustancias psicoactivas, es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Nos falta fuerza para sancionar el porte y el consumo en menores de edad. Nos hace falta rigor. Nos hace falta rigor. Bueno, ¿qué ha hecho la comisaría para intentar, pues, digamos, contribuir con las labores de prevención? Porque finalmente, pues, el consumo no es factor de competencia de la comisaría, sino la violencia intrafamiliar, pero la comisaría tiene que ser solidaria en entender que si el 87% de los casos de violencia están incidentadas por consumo, pues hay que cooperar de alguna manera, sin irrumpir en las competencias de la autoridad competente, por supuesto. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos involucrado 1.245 familias y más de 44.000 niños, niñas y adolescentes en nuestras campañas de prevención. Esas campañas están sustentadas en el artículo 61 de la Ley 2197 de 2022. La ley nos obliga a hacer campañas. 670 adultos mayores atendidos en el programa Activación de la Brújula de la Protección, 1.105 mujeres intervenidas a través de seguimientos a medidas de protección, seguimientos en restablecimiento de derechos y 650 madres de familia certificadas y vinculadas a programas de oferta pública. Promovimos la adopción de los frentes familiares preventivos y correctivos por decreto municipal. Esos frentes familiares preventivos y correctivos es una estrategia que tuvo eco con el señor alcalde municipal a iniciativa de la comisaría, precisamente para ayudar a desconcentrar la función de policía. La policía son los grandes aliados de la comisaría, porque la policía trata de hacer su trabajo, pero el sistema le carga toda la responsabilidad, y la responsabilidad en su total no es de la policía. Uno entiende cuando a usted en zona rural le dicen, mire, realmente no hemos tenido procedimientos de porte y consumo lo suficientemente grandes como para activar una ruta, porque una subestación de 6 personas para atender los casos de seguridad que se priorizan en materia de casos de integridad, pues de garantías a la salud y a la integridad personal, ¿sí? Para ir a atender los casos de crianza que le atañen a los padres de familia, que tienen que ejercer las pautas de autoridad, pues resulta siendo hasta lógico. Además, tampoco es competencia de ellos. Entonces uno entiende cuando le dicen a usted 0 casos. 0 casos porque es que tenemos que atender riesgos de homicidios, tenemos que atender abigeato, tenemos que atender hurtos, tenemos que atender extorsiones, tenemos que atender otra cantidad de cosas, pero para un territorio muy vasto y muy grande, ¿sí? Cuando la realidad es que la responsabilidad es de otros actores. Entonces uno también entiende eso. Promovimos la adopción de los frentes familiares preventivos y correctivos. Entonces le propusimos este decreto al alcalde que dice, listo, alcalde, vamos a hacer 2 cosas con esta norma. Vamos a trasladarle la responsabilidad a los padres para que sean ellos los que activen las rutas, ¿sí? Como lo establece la ley, allá en sus nichos o en sus territorios, a través de la policía. ¿Qué es a través de la policía? A través del ente que presta la seguridad para que realice el traslado de las atenciones a las autoridades competentes. 2, vamos a definir la ruta de atención para aclarar cuál es la competencia de cada una de las autoridades. Y 3, vamos a desconcentrar esa función de policía porque la policía no puede estar en tiempo real en todo el territorio. Significa que no son omnipresentes ni omniscientes. Entonces vamos a conjurar esa cláusula que dice el Estatuto de Infancia y Adolescencia de que hay una responsabilidad no solo de las autoridades, sino de la sociedad y de la familia. Entonces que sean los padres de familia
los que asuman las labores de vigilancia en sus territorios para procurar los cuidados con los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces vamos a desconcentrar esa función de la policía porque no es función de la policía el restablecimiento de derechos. No es función. ¿Sí? El señor alcalde lo firmó, esa responsabilidad se le ancló a la Secretaría de Mujer y Equidad de Género, la Secretaría de Gobierno, Mujer y Equidad de Género, se le ancló la responsabilidad para la creación de los frentes, lo socializamos con todos los cuadrantes de la zona urbana, lo socializamos con las 3 subestaciones de la zona urbana, queda en cabeza de la Secretaría de Gobierno la conformación de los frentes en la comunidad a través de los frentes de seguridad que vienen realizando. Ya vamos a mirar las cifras. Entregamos 460 kits alimentarios en zona rural, y 802 kits de salud oral en las modalidades familiares de los CDI dentro del programa Familias Más Dignas y Seguras. Le hemos apostado mucho al estrés familiar. El estrés familiar nos ayuda a que no se detonen las violencias. Y una de las mayores variables incidentales del estrés familiar es precisamente no contar con buenas condiciones de salud por las dificultades de acceso al sistema para la prestación del servicio o a otros programas de oferta pública. 755 familias de la zona rural con acceso a servicios de oferta pública a través del Hospital San Marcos. 2.015 familias de las instituciones educativas y de las modalidades institucionales de los CDIs que fueron certificadas en las escuelas de padres para prevenir la deserción y el ausentismo escolar como detonantes del consumo y los malos hábitos detonantes de las violencias en el hogar, el desaconductamiento social también. 940 niños, niñas y adolescentes intervenidos en operativos para contener el consumo y porte al interior de las instituciones educativas. Estos son los operativos que se realizan al interior de los colegios convocados por la Secretaría de Gobierno, la Personería, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Comando de Estación, la Comisaría de Familia, el ICBF. ¿Sí? ¿Cuántos hicieron el año pasado? Se hicieron 6 operativos, ¿sí? 6 operativos para atender una población de aproximadamente 7.500 estudiantes que tenemos en el municipio, aproximadamente en ese rango de edad y que son la población objetivo de consumo. Eso nos da en promedio un operativo cada 2 meses al interior de las instituciones educativas priorizadas. Entonces ya eso nos va brindando un panorama. Finalmente, 4.220 niños, niñas y adolescentes y acudientes psicoeducados para prevenir las violencias sexuales en el contexto familiar. Esto lo hicimos a través de la campaña Por Nuestros Niños, precisamente porque las cifras del sistema de vigilancia epidemiológica nos mostraban, o sea, el CIVIGILA, que el grueso de las violencias en la población infantil no era la física ni la psicológica, sino la sexual, con 70 casos. Pues bueno, hay que entrar a prevenir. Aunque las violencias sexuales tampoco son materia de restablecimiento actualmente por parte de la comisaría, pues la solidaridad y la cooperación, al menos en la prevención, con la infancia y la primera infancia y la ilustración a los padres de familia sobre las modalidades del abuso sexual para ayudar a contenerlo. 37 investigaciones administrativas, 92 verificaciones de derechos, 101 trámites de queja, 16 comisiones, 73 medidas de protección, al menos una por cada víctima mujer, 74 audiencias de compromisos, 1.735 asesorías jurídicas, 14 audiencias de conciliación que nos representaron finalmente 30 casos menos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en relación con el año pasado. Y finalmente, pues de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, se han conformado a cargo de la Secretaría 0 frentes familiares preventivos, de acuerdo con el decreto 095-2024 municipal, que es el que crea los frentes familiares, que le refería ahora, y solo se han llevado a cabo 21 operativos de control de consumo de spa en las zonas de restricción de consumo y porte, de acuerdo con el decreto 061 municipal también. Ese decreto es el que desarrolla esa sentencia de la Corte que dice que hay que prohibir el porte y el consumo en los sectores aledaños de los establecimientos educativos, en zonas públicas y en parques infantiles, ¿sí? En ciertas zonas del equipamiento. Dice además ese decreto que para cada establecimiento educativo o sede educativa se prohíbe el porte y el consumo de sustancias 100 metros a la redonda y para las demás partes del equipamiento, es decir, parques y zonas públicas, 20 metros a la redonda, ¿sí? En un horario entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche, que se supone que es el horario pues donde hay circulación de menores o puede impactar.
¿Cuál es el problema de este decreto? Este decreto tiene algunas situaciones muy débiles. La primera es que la sentencia, bueno, lo primero que hay que decir es que el consumo no es un delito penal, ¿sí? El consumo forma parte del libre desarrollo de la personalidad y usted verá si consume y si intoxica su cuerpo. ¿Qué es lo que constituye delito penal o un comportamiento prohibido? El porte, ¿sí? El porte, por esencia y definición, debe ser sancionado, debe ser procesado. ¿Qué es lo que pasa con el porte? Que la sentencia lo flexibilizó, dijo, el porte no debe ser sancionado si se trata de dosis personal, ¿sí? Consumo consensuado, consumo medicinal o dosis de aprovisionamiento. Solo en esos casos es permitido portar más de la sustancia permitida, menos en menores de edad. En menores de edad ni porte ni consumo. Entonces ahí es donde hay que meter el dedo. Listo, procesen a esos menores de 14 años que consumen porque portan sustancias e ingréselos por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y no solo activar la ruta por el sistema de salud, porque el sistema de salud no es suficiente. Cuando usted ingresa a un menor de edad por consumo al sistema de salud porque se considera un problema de salud pública y entra por salud mental, entonces lo mandan al psicólogo y al psiquiatra. ¿Quieren ustedes saber cuánto se demora una cita con el psicólogo y el psiquiatra para que el menor reciba atención? ¿Y cuánto se le está demorando el seguimiento? No hay cómo contener. Eso súmenle los problemas que tiene la nueva EPS, que es la que más cantidad de afiliados tiene, población infantil en el municipio, a la que se le va a dejar de prestar el servicio con Audifarma, que es la que le dispensa el medicamento. Entonces, menores por salud mental, ICBF esperando que el Hospital San Marcos le pase el reporte y le active la ruta. Sin medicación y sin acceso a oferta, entonces ya eso pasa de ser un tema de salud mental a ser un tema de inobservancia de menores por el sistema, que tampoco es responsabilidad de la comisaría. Entonces, se minó de trabajo el ICBF. Hasta uno entiende también cuando el ICBF dice, no, yo prefiero restablecer derechos si el sistema de salud me hace el reporte por consumo, yo prefiero. Claro. ¿Por qué? Porque las autoridades del sistema no están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, ¿eso cómo hay que atacarlo? Listo. Que entre como un tema de salud mental o como quiera entrar. La realidad es que hay una situación de porte y hay una situación de consumo que está incidentando menores entre los 12 y los 18 años. Y empiecen a procesar. Un menor no tiene que irse para nemática ni para… Doctora, ¿me recuerda el otro nombre de la institución? Gracias, eso. No tiene que irse para allá para que pues, le restablezcan sus derechos y le brinden la atención psicoeducativa. ¿Sí? Los menores también tienen que irse, ¿sí?, a recibir su tratamiento pedagógico por el sistema penal por el porte de la sustancia. Y de esa manera darle un golpe duro y drástico al tema del microtráfico para decirles, hey, se están equivocando porque es que los instrumentos que ustedes están utilizando ya no son. Y les garantizo 100 a 1000 sin que sea de manera profética. Entonces apenas contengan el tema de los menores se van a pasar para los habitantes de calle que están así en Chinchina. Así. Se van a pasar para allá. Y entonces, ¿quién los va a contener? No hay centro de acopio, no hay política pública. ¿Quién los va a contener? Entonces, es un tema que siempre va a estar. Y es un tema donde los padres tienen que ser muy conscientes de que es un asunto donde interactúan sus hijos. Entonces, hay que ejercer autoridad y contención. Entonces, ese es el llamado. ¿Pero qué nos toca a nosotros? Bueno, a nosotros nos toca empezar a reforzar mucho las rutas de atención. Entonces, ese decreto 061… me explicaban que se hicieron esos 21 operativos, pero se están focalizando más después de las 11 de la noche, es decir, después del horario restringido. ¿Por qué? Porque la prioridad en este momento en el municipio es contener el porte de la sustancia, pero no es posible judicializar el porte, porque es que yo no sé si la persona a la que yo le encuentro más de los 25 gramos de marihuana está portando por consumo medicinal, está aportando por aprovisionamiento o está aportando por consumo consensuado. Sé que pasó la dosis personal, pero no sé por qué, considerando que la segunda sustancia más la sustancia más consumida en Chinchina es la marihuana, ¿cierto? Entonces, como no puedo determinar cuánta cantidad y por qué la cantidad, prefiero más bien
dejar pasar o extender la orden de comparendo o incautar. ¿Sí? No, es mi dosis de aprovisionamiento. Es lo que yo me consumo en la semana porque yo lo necesito. Pruébelo. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Judicializar. Judicializar para que la Fiscalía General de la Nación, al hacer el estudio de tipicidad y diga esto no es típico, es decir, esto no está en la ley, esto no es antijurídico, o sea que no genera un daño, esto no es culpable, o sea que no hay ninguna responsabilidad, venga y responda aquí con el personero municipal y diga ¿por qué la Fiscalía no está procesando los casos de consumo que presumen el porte? ¿Por qué no se está procesando el porte? ¿Dónde están las estadísticas de seguridad en materia de porte? ¿Por qué no se está procesando? Porque no se denuncia. ¿Y por qué no se denuncia? Porque no se activa ruta. ¿Y por qué no se activa ruta? Porque es que no sabemos si el mayor exceso en el porte de la sustancia es por aprovisionamiento, es por dosis, perdón, es por consumo medicinal o es por consumo consensuado. Ese es el problema del microtráfico. Y esa disparidad o laguna en el porte, que es progresivo y que por supuesto implica una mayor gestión de la policía en la incautación, es donde se está instrumentalizando a los menores de edad y es donde nos están consumiendo. A Dios gracias nos hemos metido a las instituciones contra cielo y tierra, porque déjenme decirles que la Secretaría de Educación no quiso que las autoridades de menores se metieran a los colegios. Gracias a Dios nos hemos metido. Imagínense ustedes cómo estarían las instituciones siendo los principales mercados de microtráfico en el municipio. Es que eso es como la broma, ¿cierto? El bichito se mete en la madera y empieza a comer y usted ve la estructura intacta. Cuando menos piensa, y se cae. Esa es la droga, ¿sí? Ese es el consumo. Bueno, no me voy a detener mucho aquí, simplemente quiero decirles que por WhatsApp les mandamos este material. Este material es la cartilla interactiva de rendición de cuentas de la Comisaría de Familia durante la vigencia 2024 que ustedes ya pueden revisar. Creo que también les llegó en físico para que ustedes puedan estudiar más a fondo cuáles fueron nuestras campañas y nuestros programas de manera… bien paga, eso, sí, bien paga un corrido. Ahí van a encontrar las cifras, van a encontrar los gráficos estadísticos y van a encontrar la explicación de cada trámite o cada asunto que atiende la comisaría, explicado de una manera muy sencilla, para que sepan qué hace la comisaría, a qué se refiere cada trámite, tener un mayor bagaje, y en la parte final van a tener acceso a las cifras de violencia y a la estadística en materia de medidas de protección. Entonces tratamos de compilar este material, hicimos nuestra rendición de cuentas en diciembre, el honorable concejal William Arango, siendo el presidente, pues nos dio la oportunidad de venir aquí a rendir cuentas con corte a agosto, ahorita lo estamos haciendo con corte a diciembre. Bueno, como conclusiones y ya para cerrar. Entonces, la realidad de Chinchina no es que sea un municipio violento, sino que es un territorio con vectores de microtráfico que potencian la violencia. La Chinchina es un municipio de microtráfico, eso no es un secreto para nadie. La gran mayoría de los casos de violencia intrafamiliar son desencadenados por el consumo de sustancias psicoactivas. La mayoría de mujeres agredidas que llegan a la comisaría es porque el esposo estaba bajo efectos de marihuana, de tusi o de alcohol. ¿Sí? Frente al consumo de sustancias psicoactivas, no existe un criterio unificado que consolide la densidad de casos y el impacto de las poblaciones, pero sí es claro que se trata de un flagelo potencial progresivo que está diseminado y del que las autoridades del sistema son muy conscientes, es decir, somos conscientes de que está ahí, pero un caso en el Civigila, 0 casos por las subestaciones, 409 casos por la dirección territorial, más de 500 comparendos por porte y consumo y 31 atenciones por urgencias por intoxicación. Es decir, sabemos que eso está ahí, ¿cierto? Pero no hay un criterio unificado. ¿Y por qué no hay un criterio unificado? Porque la norma, el decreto municipal que regula las restricciones para aporte y consumo en esas zonas, a pesar de que al señor secretario de Gobierno se le dijo mediante concepto, no se estableció la ruta y la competencia de las autoridades que deben atender los casos de acuerdo con la ley. No se estableció la ruta. Entonces, sin ruta, las autoridades hacen lo que consideran que pueden hacer. Entonces, frente al restablecimiento de derechos de un niño o niña adolescente en condición de consumo, preferimos más bien extenderle una orden de comparendo al papá. Porque es más fácil extenderle una orden de comparendo
y generarle un compromiso con el sistema de pago que poderle brindar garantías de protección en una modalidad, porque el sistema de salud no puede activar la ruta y como es tan difícil el acceso a las especialidades, pues no podemos recibir las atenciones, ¿cierto? ¿Sí? Sin embargo, ha habido un actuar contundente que ha mostrado levemente, pero ha mostrado que la situación empieza a diseminarse a ciertas partes de la zona rural. Ya estamos planeando las campañas para este año, nos vamos a enfocar mucho en el trabajo de pautas de crianza, enfocados a la autoridad, nos vamos a enfocar mucho en eso. Ya estamos identificando unas partes de la zona rural, por supuesto estaremos abordando el tema con los concejales de la zona rural para ver cómo nos pueden colaborar, porque necesitamos llegar a esas familias y necesitamos crear los frentes familiares, continuar asumir esta labor, muy importante. El riesgo del porte y el consumo prevalece desde los 12 años de edad. Prevalece el riesgo exponencial de instrumentalización de los niños, niñas y adolescentes, que son los principales móviles del mercado, ¿cierto? El nivel del riesgo de porte, consumo e instrumentalización para la zona rural sigue siendo catalogado como el más alto. Hay que ponerle ojo y lupa a la zona rural. Debido a las restricciones contenidas en el decreto 061 que ya mencionamos, la probabilidad de que el consumo y las actividades de deporte se trasladen a la zona urbana, de la zona urbana a la zona rural es de un 75%. Se requiere iniciar con la conformación de los frentes familiares preventivos, que está en 0. Bueno, en eso tendremos que enfocarnos este año. Vamos a esperar directrices del señor secretario de Gobierno, porque él es el encargado. Se requiere intensificar los operativos en zonas de consumo y porte restringido con el acompañamiento de la autoridad administrativa competente, que en este caso sería Bienestar Familiar, y sus defensores. Los defensores tienen que salir, porque es su competencia. ¿Sí? Así como el comisario tiene que ir a hacer los desalojos por violencia, el comisario de familia tiene que estar en las audiencias, el comisario de familia se va a suscribir compromisos a las instituciones educativas, el defensor de familia tiene que salir a los operativos de consumo, deporte, ¿sí? Y la comisaría de familia no tiene que entrar a cuadro de turnos, porque la comisaría de familia tiene un ente rector a nivel administrativo que es el ministerio. El ICBF es el ente rector del sistema, pero no es el ente rector de las comisarías. Y nosotros tenemos una realidad administrativa completamente diferente. ¿Se requiere intensificar los operativos en zona de consumo? Sí, claro, se hicieron 21, eso da un promedio de 2 operativos al mes durante el año para contener porte y consumo. Hay que aumentarlo. Se requiere intensificar los operativos para el cumplimiento del decreto 061 y finalmente requerimos unificar el criterio para la criminalización del porte de spa y el desmantelamiento de los laboratorios identificados en materia de menores. Hay que unificar criterio de una vez. Entonces los menores se van a ir por el tema de salud mental buscando atención médica cuando consuman marihuana, LSD, consuman bazuco, consuman tusi, o vamos a procesar el porte en menores de edad. Hay que llamar a la fiscalía y hay que llamar al personero. ¿Qué hubo, pues, personero? ¿Sí? No se preocupe tanto, personero, por el tema del adulto mayor y el habitante de calle con la Secretaría de Desarrollo Social, porque es que realmente nosotros aquí sí necesitamos fortalecer la política pública, pero hay una realidad con el habitante de calle que tenemos que ir manejando de manera progresiva, y ayúdenos a preocuparse más por la intervención de la Fiscalía en la judicialización de esos menores. Sí, también hay que ayudarle al ICBF, claro. Judicialicen el porte. El decreto 061 no determina claramente la ruta de atención porque no dice qué hacer cuando se encuentre el menor en ese consumo, en esas áreas restringidas, en esos horarios, no lo dice. El decreto tiene que decir, ese menor debe ser requerido por tal autoridad, puesto a tal autoridad, y esa autoridad, de acuerdo con la ley tal, debe de hacer esto, esto, esto y esto. No lo hay. Y se le dijo al secretario de Gobierno en su momento, antes de la sanción por medio del alcalde. La pertinencia de activar la ruta a través del sistema de salud para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en evento de deporte. Bueno, aquí sí pues ya hemos explicado suficientemente, eso hay que considerarlo. No le podemos cargar toda la responsabilidad al sistema de salud concejal, porque realmente si el consumo en menores de edad es un asunto prohibido para ellos, luego
Si el menor de edad se encuentra consumiendo sustancias psicoactivas, significa que las está portando. Si el consumo para ellos es prohibido, el porte más, porque la conducta delictiva es el porte. Ahí no vale si es de aprovisionamiento, si es de dosis personal, si es… No lo puede portar. Y si el menor porta, está incurriendo en una conducta punible, debe ser procesado. Y si debe ser procesado, debe decir de dónde saca la sustancia. ¿Sí? Entonces, aquí entran a jugar un rol muy relevante las autoridades judiciales. Aumentar los controles en las instituciones educativas, pero al interior, no en las inmediaciones, al interior, porque el año pasado se hicieron 6, uno cada 2 meses, ¿sí? Hay restricción de que eso se regularice, salvo que el rector de la institución plantee la necesidad y pide el operativo. Esos operativos hay que empezarlos a hacer. Los colegios no se nos pueden volver los mercados. Eso hay que seguir haciéndolo. Y finalmente, pues, insistir en la sensibilización de promover el ejercicio de pautas de crianza a través de los padres, papás, mamás que nos están siguiendo desde las diferentes redes sociales. Entender que nuestros menores de edad, nuestros 12.000 menores de edad se encuentran en un contexto de consumo y porte es vital. Ser conscientes de que los menores no pueden ser instrumentalizados ni pueden incurrir en el consumo es más trascendental todavía, y para eso no hay nadie más que pueda hacer el trabajo sino usted como padre o madre conteniendo a su menor, ¿sí? Instruyendo y educando con autoridad, porque una verdad ineludible es que el sistema, ni la Comisaría de Familia, ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Nacional de Café, está en la capacidad de contener el 100% de los casos. No espere que el sistema le responda. Empiece a ejercer pautas de crianza. Eso es lo más importante. Bueno, hasta acá mi intervención. Muchas gracias, honorables concejales.